Bueno, pues bienvenidos a todos los que estáis aquí presentes y a los que asistís en diferido. Directamente voy a compartir pantalla y os cuento lo que vamos a hacer en la sesión de hoy. Espero que os guste. Digo que espero que os guste porque hago lo que considero más oportuno, pero que yo la verdad que no, que estoy abierto a vuestras sugerencias, a vuestras dudas, a que me planteéis problemas, a que me digáis, Fran, pues trabaja más por aquí o más por allá, ¿vale? Es decir, que este tipo de videoconferencias es por y para vosotros. Entonces, pues si me la enriquecéis y me decís dónde tenéis más dificultades, pues igual sale una sesión mucho más productiva que cuando yo imagino qué es lo que os puede interesar, ¿vale? Entonces, o bien, si soy alumno mío a través del hilo donde anuncio el curso, perdón, donde anuncio la videoconferencia, o bien con el resto de compañeros también le podéis contestar al hilo donde pone el enlace diciendo, dile a Frank que ponga esto, dile a Frank que ponga lo otro, ¿vale? Que yo la verdad que estoy abierto y de hecho agradezco sugerencias porque muchas veces digo, bueno, y no sé si empezar ya la unidad 3, que es lo que vamos a hacer hoy, o seguir en la unidad 2. Entonces, pues, si me orientáis sobre vuestras preferencias, pues la verdad que yo lo agradezco. Bueno, lo dicho, vamos a empezar con la unidad 3. La unidad 3 es utilización de objetos, pero antes teníamos un ejercicio de la semana pasada que os propuse, os dije que lo iba a dejar el viernes, pero el viernes por motivos personales no pude, estaba mi hija mal y no pude asistir. Y bueno, pues ya he decidido comentarlo aquí, ¿no? Era este ejercicio. Yo pedía por teclado un número positivo, y tenía que mostrar los números desde el 1 hasta ese número, ¿vale? Pero tenía que hacerlo ahí en forma de arbolito de Navidad, ¿vale? De tal forma que la línea 1 solo imprimiera un término, en la línea 2 imprimiera dos términos, en la línea 3 imprimiera tres términos, en la línea 4 cuatro términos, 5 cinco términos, y así hasta el último número. En este caso, pues yo quería imprimir todos los números hasta el 18. Esto había que hacerlo con bucles anidados, ¿vale? Porque a priori tenía dos bucles, ¿no? En un bucle tengo que imprimir tantos números como la línea esté. Si estoy en la línea 1, un término. Si estoy en la línea 2, dos términos. Si estoy en la línea 3, tres términos. Eso se tiene que hacer a través de bucles, ¿no? Pero después yo tengo que estar haciendo esto mientras que no llega el número 18. Entonces ahí teníamos varios bucles ahí conjugándose, ¿no? Bien, ¿cómo se resolvería eso? Bueno, pues abro mi NetBeans. Ya sabéis que el proyecto, tal y como lo estáis viendo, os lo voy a compartir a todos, tanto los que sois alumnos míos como los que no, ¿vale? Y aquí en el proyecto tengo dos paquetes. Uno monográfico para un ejemplo que es el más interesante que os voy a proponer hoy, el de la calculadora, y luego otro para el resto de ejercicios, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis el primer ejercicio, cómo lo resolveríamos, ¿vale? Entonces, aquí no me he ido a la prueba directamente, en el mismo main he hecho toda la implementación, ¿vale? Entonces, yo tengo una variable número, que es el número máximo que me van que me va a dar el usuario. Luego tengo una variable que me dice por qué número voy, que es el que voy a ir mostrando en cada una de las iteraciones, formando ese arbolito de Navidad, que le he llamado así, que no, por ningún motivo, ¿vale? Y aquí me dice la línea en la que estoy, de tal forma que si estoy en la línea 1 solo muestro un término, si estoy en la línea 2 dos términos, tres términos. Esto me va a ayudar a la hora de decidir cuántos elementos voy a mostrar en función de la línea en la que estoy, ¿vale? Bueno, pues esas son las tres variables con las que yo he resuelto este problema, ¿vale? En la programación hay múltiples soluciones, ¿vale? Entonces, si a vosotros se os ha ocurrido alguna otra alternativa, pues también puede estar bien. Otra cosa es que esté igual, peor o mejor en cuanto a rendimiento, ¿vale? Pero bueno, eso no nos vamos a meter por ahí. La clase escáner para poder leer el número por teclado y entonces aquí lo pido. Oye, pues venga, dame un número para hacer el arbolito de Navidad. Y aquí lo leo con la ayuda del objeto escáner y lo meto en la variable número. Y aquí vamos a imprimir el árbol de Navidad. Entonces decía que había dos tipos de bucles. Uno, para parar. Yo paro cuando llego al 18. ¿Acordáis que el último número del ejemplo era el 18? Entonces, cuando el número actual
sea igual a 18, evidentemente termino. Y cada vez que yo imprimo, es decir, cada vez que yo hago un system.out para generar un nuevo término, el número actual lo aumento porque lo que yo imprimo es el número actual. Luego, en cada iteración, cada vez que imprimo, el número actual lo tengo que aumentar, ¿vale? Entonces, con este bucle while, lo que me aseguro es que no me genere más términos que el 18, pensando siempre que la entrada era 18, ¿no? Pero claro, ¿cómo gestiono esto de que yo tengo que ir mostrándolo un número en la primera línea, 2 en la segunda, 3 en la tercera? Bueno, pues yo lo he pensado con un bucle for, lo podríamos haber hecho con un bucle while. En el bucle for, como podéis ver, yo tengo un contador i, que es siempre el bucle for, que me dicen qué vuelta estoy del bucle for, y voy a entrar, y aquí tengo dos condiciones, ¿veis? En el bucle for normalmente siempre ponemos una condición, pero se pueden poner varias condiciones. La parte central del bucle for, ¿vale? Es lo mismo que lo que pongo entre paréntesis en un bucle while. Ahí puedo poner dos condiciones, tres condiciones, unidas por i, unidas por o. Puedo mezclar condiciones unidas por i, unidas por o, evidentemente con el uso de paréntesis, ¿vale? Entonces, fijaros, yo entro, mientras que i sea menor que línea y mientras que el número actual sea menor o igual que número, ¿vale? Entonces, fijaros cómo hago esto. Inicialmente vale 0 y la línea vale 1. Voy a entrar, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto me dice cuántas vueltas tengo que dar. En cada vuelta de este bucle for voy a escribir un número en esa línea, ¿vale? Entonces, si yo estoy en la línea 3, voy a dar 3 vueltas porque quiero mostrar 3 términos. Este bucle for lo que hace es que en cada línea en la que estoy muestro tantos términos como líneas. Por eso voy desde igual a 0, mientras que i sea menor que línea. Si línea vale 10, voy a ir desde 0 hasta 9, es decir, voy a imprimir 10 términos. Y me diréis, Fran, pero ¿por qué esta manía tuya de empezar la i en 0 y siempre que la condición sea i menor que línea, i menor que el número máximo de elementos? ¿Por qué no haces desde 1 mientras que i sea menor o igual que línea? Estaría exactamente igual, pero quiero que se os meta en la cabeza que para dar 10 vueltas quiero que la i valga de 0 a 9, porque cuando utilicemos vectores me lo agradeceréis si lo habéis hecho como yo. Entonces, realmente la condición principal del for es que si yo estoy en la línea 10, imprima 10 términos. Si estoy en la 5, imprima 5 términos. Si estoy en la 4, imprima 4 términos. Y esta última condición, ¿vale? Ahora vamos a probar a quitarla y ya veréis el por qué la he puesto, ¿vale? Entonces lo que hago es, si estoy en la línea 10, imprimo 10 términos y voy aumentando paralelamente el valor actual, ¿vale? Cuando he impreso esos 10 términos, imprimo un salto de línea, veis, un system.out.println vacío, es que me voy a la siguiente línea. Fijaros cómo aquí he impreso con el print, no con el print ln. Entonces aquí me voy a la línea siguiente para escribir la siguiente línea y aumento el número de líneas. Entonces, si yo línea valía 10, aquí he impreso 10 términos, aumento a 11 y en la siguiente vuelta, si número actual sigue siendo inferior a número, aquí voy a imprimir 11 términos en la siguiente línea, en la línea de abajo, ¿vale? Probamos que esto funciona. Imprimo el término, 8 términos. Fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y termino en el último término. Eso es lo que me permite hacer esta otra condición. Si yo esta condición no la pongo, vamos a cortarla, y ejecuto, aunque yo le diga que quiero 8 términos, me imprime hasta el 10. ¿Por qué? Porque aquí en el while es donde comparo, únicamente en este while compruebo, mejor dicho, si número actual es menor o igual que num. Pero claro, si el número actual, por ejemplo, voy por el 7, que sería en esta línea, o mejor dicho, voy por el 6, no, voy por el 7, estoy en esta línea, y me da paso, ya en este for no vuelvo a mirarlo ninguna vez. Luego, cada vez que entro en una línea, la escribiría por completo. Entonces, claro, si yo quiero escribir hasta el 8, aquí, como no me pregunta, imprimo el 7, el 8, el 9 y el 10. Y cuando vuelvo, cuando he acabado de pintar la línea entera
y vuelvo aquí donde me di cuenta que me he pasado y entonces ya corto. Pero claro, ya he escrito dos términos de más. Por eso es por lo que aquí esta condición del while también la replico en el bucle for, ¿vale? Para que si una línea, el último término está en la mitad, que directamente no me lo imprime, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis otro ejemplo más en los que se mezclaban los bucles, que era lo que más dudas me habíais comentado que teníais, ¿vale? Junto a los de la semana pasada, que también hicimos dos o tres, hicimos la sucesión Ulan, el factorial múltiple y tal. Bueno, pues con esto ya tenemos buenas herramientas para que sigáis jugando y sigáis trabajando, que es de lo que se trata. A programar se aprende programando, ¿vale? Una última ejecución y el último algoritmo de Navidad de la sesión de hoy. Bueno, pues vamos a iniciarnos a la tarea 3, ¿vale? Perdón, a la unidad 3. En la unidad 3 no vais a implementar objetos. Java es un lenguaje orientado a objetos. En esta unidad no os voy a enseñar, o no os vamos a enseñar, mejor dicho, el equipo docente, no os vamos a enseñar a nosotros crear objetos, pero sí a utilizarlos. Es decir, los objetos que os puedo dar yo o que están en las librerías del JDK, nosotros tenemos que, nosotros vamos a aprender a utilizarlos. Pero de hecho, es que no os vamos a enseñar algo nuevo, porque vosotros ya lo estáis haciendo. ¿Qué significa crear un objeto? ¿Qué significa instanciar un objeto? Bueno, pues un objeto es... A ver dónde estoy... Vamos. Un objeto es una clase, como ejercicio 1, como ejercicio 3, como ejercicio 4, que tiene una serie de variables donde se almacenan datos relevantes, representativos de esa clase y unos métodos ya implementados. Cuando yo digo que voy a instanciar una clase, quiere decir que yo tengo los atributos que almacenar, que son los atributos que definen esa clase, y que yo quiero utilizar los métodos que tiene esa clase. Vosotros ya sabéis, vosotros ya habéis instanciado clases, vosotros ya habéis creado clases. Concretamente habéis instanciado la clase Scanner. La clase Scanner es un archivito .java que está en la librería, está en la carpetita útil que aquí habéis dicho que queríais importar. Es decir, en el JDK, en la carpeta útil, está la clase Scanner, ¿vale? Entonces, nosotros ya hemos instanciado una clase. ¿Qué es instanciar una clase? Esto. Básicamente es, oye, yo quiero un tipo nuevo, yo quiero un objeto que le he llamado SC, yo le llamo SC, pero vosotros le podéis llamar como de la gana. Vosotros os habéis creado un objeto llamado SC, que en vez de ser de tipo int, de tipo doble, de tipo float, es de tipo scanner. Lo que estáis haciendo es creando un objeto de tipo scanner que le habéis llamado SC. ¿Vale? Pero para instanciar un objeto no basta con como declarar una variable, es decir, tipo de la variable y nombre, como aquí o como aquí. Sino que aquí las clases, para poder crear objetos, las clases necesitan llamar a su método constructor. El método constructor es un método que está implementado dentro de la clase Scanner que tiene dos peculiaridades muy importantes. La primera es que se llama igual que la clase. Es decir, aquí estáis llamando al método constructor de la clase Scanner, porque se llama igual que la clase. Y la otra peculiaridad, no la vamos a utilizar ahora mismo, pero para más adelante os servirá, ese método, el método constructor, nunca tiene return, nunca devuelve nada. ¿Vale? Pero eso, ahora mismo, eso no nos interesa. Y en este caso, al método constructor estáis llamando a un método y le estáis pasando un parámetro, que en este caso es un parámetro que parece un poquito extraño, pero es un atributo más. En este caso es el sistema,
lo diré, el buffer de entrada con el sistema para poder leer desde el teclado, ¿vale? El operador new lo que hace es hacer una reserva de espacio en memoria del ordenador para almacenar ese objeto. Mientras que una variable normal, llamémosle normal, de un tipo primitivo, no se almacena realmente en memoria, sino que se almacena en otra zona de memoria, en una pila que se llama, es una zona de memoria menos importante, secundaria podríamos decir. Cuando yo me declaro una variable con un nombre, pero de tipo objeto, los objetos, como también va a pasar con los vectores que veremos más adelante, se almacenan directamente en memoria. Y entonces el operador new lo que hace es hacer una reserva de espacio en memoria para albergar ese objeto que me he creado. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer ahora en el siguiente ejercicio, el de la calculadora. Nosotros nos vamos a crear una variable de tipo, en este caso escáner, ahora más adelante calculadora. Vamos a crear una zona de espacio en memoria, que eso lo va a hacer Java, evidentemente. Vamos a llamar a su método constructor pasándole los parámetros de entrada que requiera ese método constructor, ¿vale? Y vamos a tener a nuestra disposición un objeto. ¿Para qué vamos a utilizar ese objeto? Para llamar a su método. En este caso, yo, ¿para qué utilizo la clase scanner? Pues para llamar al método nextInt, nextFloat, nextByte. ¿eh? Entonces, yo lo que estoy haciendo es lucrarme, beneficiarme de un método que ya está implementado en la clase scanner y que me permite leer. ¿Me entendéis? Entonces, claro, yo lo que hago es, ¿cómo llamo un método de la clase scanner? Pues nombre de la clase, nombre del objeto que me he creado. Repito, que le puedo llamar SC, que le puedo llamar Fran, punto, y el nombre del método. Pero claro, ¿esto cómo funciona? ¿Y cómo sé yo? ¿Y cómo sé yo que la clase scanner tiene un método nextInt que me permite leer? Claro, yo lo sé porque Fran me lo ha explicado, porque me lo ha explicado Diosdado, porque Mila lo ha comentado. Pero si yo ahora os digo, chicos, quiero que utilicéis esta clase, la clase calculadora. Y yo digo, chicos, ahí tenéis la clase calculadora, usarla, instanciarla. Vosotros me diréis, Fran, pero ¿cómo quieres que utilice la clase calculadora? Cuando yo llamo a la clase, al método constructor de la clase calculadora, ¿qué atributos le paso? ¿Qué parámetros le paso? Porque aquí yo le paso el system.out porque me lo ha dicho Sandra. Pero, ¿qué le tengo que pasar a la clase calculadora? ¿Que la has hecho tú? Eh, ¿Cómo sé yo cuáles son los métodos que tiene calculadora? Yo supongo que tendrán métodos que sumen, que resten, que multipliquen, pero ¿cómo se llaman? ¿Cómo los llamo? ¿Vale? Bueno, pues para eso los programadores, cuando hacemos clases que van a ser utilizadas por cualquier persona, o incluso cuando van a ser utilizados por mí en un futuro y puede ser que ya no me acuerde ni cómo lo implementé, los programadores, una buena práctica es documentar nuestros programas. Y documentar nuestros programas es ponerle el código que nosotros os pedimos que hagáis, pero además hay un estándar de comentario, de inserción de comentarios en los códigos, que lo vamos a ver más adelante. Ese estándar se llama Javadoc, ¿vale? Y el estándar Javadoc es, pues, cada vez que yo quiero documentar un método, lo hago de una manera. Cada vez que yo documento una clase, tengo que hacerlo de una manera. Cada vez que yo documento un atributo, una variable, lo hago de una forma. Yo ahora mismo no os puedo explicar en qué consiste el Javadoc, porque todavía no sabemos implementar por dentro objetos. De hecho, esta clase no os la voy a abrir, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene de bueno el utilizar el estándar este de documentación de clases? Pues que yo me puedo ir, yo estoy en una clase, en el ejercicio 1, y yo me voy a, eh, si no recuerdo mal, ay leche, es que como yo soy, aquí, en Tools, y le puedo decir, genérame el Javadoc.
Y dice, bueno, ¿y qué es eso del Java 2? ¿Vale? Bueno, pues el Java 2 os lo voy a compartir también. El Java 2 que yo he generado de la clase calculadora, lo tenéis, repito que lo voy a pasar, es esto, una carpetita que tiene aquí un mogollón de páginas web, etcétera, etcétera. Si yo le doy al index, me aparece, calculadora, me aparece toda la información de la calculadora. Fijaros, tiene la calculadora que yo he implementado tiene un método constructor solo. A ese método constructor le paso un número, el que yo quiero operar, otro número, el que yo quiero operar, y un char, que en este caso es suma para sumar, resta para restar, un asterisco para multiplicar y la barra para invertir. Además, tiene muchos métodos. Estos son todos los métodos que tiene, todos los métodos accesibles, todos los métodos públicos. Tiene get número 1, que me devuelve un doble, que es el método que devuelve el valor del número 1. El get número 2, método que me devuelve el valor del número 2. El get operación me devuelve un char, que es el operador concreto que yo le he dado. Y luego tiene un método getResultado que devuelve una cadena de caracteres y este método lo que devuelve es el resultado de la operación. Si yo me he creado a través del método constructor un objeto calculadora y le he pasado 2 más 3, 2, 3 y suma, pues ese resultado me dice 2 más 3 igual a 5. Y ese string me lo devuelve. Luego tengo el setNum1 si quiero modificar el valor que le he dado inicialmente de número 1, set número 2 si quiero modificar el atributo número 2 y set operador si quiero modificar la operación concreta. ¿Vale? Bueno, pues, y aquí incluso tenemos los ejemplitos concretos de cómo funcionaría, un poco más extendido. ¿Vale? Entonces, yo ya sé que para crearme un objeto calculadora, detrás de ese new, que yo decía que hay que llamar al método constructor, pues al método constructor tengo que pasarle el primer número, el segundo número, que son dobles, por cierto, y un char con la operación que quiero hacer. Y si yo quiero ver el resultado de la operación, pues tengo que llamar a qué resultado. Si yo no recuerdo cuál es el operador 1, pues llamo al getNum1. Si quiero ver cuál es la operación, pues llamo al getOperación. Y si quiero hacer alguna modificación, pues llamo al set número 1, número 2, operación. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a poner en práctica eso. Entonces, me voy a saltar de este paquete a este que tiene el ejercicio de la calculadora. Por cierto, esto me he confundido. Lo voy a dejar. Voy a dejarlo en blanco. ¿Vale? Vale. Y le voy a cambiar el nombre, le voy a poner ejercicio 2. Perdona, es que pensaba que lo había hecho. Ejercicio 2. Bueno, pues la idea es, la calculadora yo la he dejado aquí la podéis ver, pero realmente yo no quiero que la veáis, porque este es un código que es de mi propiedad. Es mentira, esto es un supuesto. Que es de mi propiedad, que vosotros me la habéis comprado. Yo he hecho una librería súper guapísima y vosotros me la habéis comprado. Yo no voy a pasar el código fuente para que me lo plagiéis. Yo lo que os pasaría es el punto clase. El punto clase, ¿sabéis qué es? Cuando yo compilo un archivo .java me genera un código intermedio .class que cuando yo lo ejecuto, ese es el archivo que se ejecuta. ¿Vale? Entonces yo con que os pasara el .class, que eso vosotros no sabéis descifrarlo, ¿vale? Con eso ya funcionaríais, ¿vale? Pero bueno, aquí os dejo la calculadora completa, pero no quiero ni abrirla, porque no quiero que veáis el código, porque no me importa, no es el objetivo de la sesión de hoy, el que veáis cómo se implementa una clase por dentro. ¿Vale? Y lo que quiero es usar la calculadora, ¿vale? Bueno, pues entonces yo perfectamente me creo un objeto calculadora, como hemos hecho en la clase Scanner, y le pongo un nombre. Esta va a ser la calculadora de David, calcudavid. Es igual a new, y aquí llamamos al método constructor, calculadora. Y aquí, al método constructor, veis que no me compila. ¿Por qué? Porque estoy llamando a un método que tiene 3 parámetros de entrada y no se lo he tecleado.
¿entendéis? No se los he aportado. ¿Os acordáis? Que viendo la API, viendo la documentación Javadoc, esa página web que me ha generado, tenía que pasarle un primer número, un segundo número y una operación. Pues, por ejemplo, se lo voy a poner aquí a fuego. Yo quiero hacer 3, 6 y los chars, ¿os acordáis que van entre comillas simples? Quiero que haga una suma. 3 más 6. Entonces yo ya me he creado un objeto que se llama calcudavid, que en realidad es una calculadora, y le he dicho que quiero que me haga una operación que es la suma entre 3, de 3 más 6. Entonces yo aquí puedo decir system.out print ln. ¿Qué pasa? ¿Cómo tendríamos que actuar? Si yo lo que quiero mostrar ahí en ese system.out print ln es el resultado de la operación que le acabo de decir, tengo que decir calcudavid. Y yo sabía que era un método, algo de resultado, pero no me acuerdo cómo era el método. Tengo dos opciones. Me voy a la API, me voy a esa página web y lo compruebo, pero en este caso, en NetBeans me permite, cuando yo tengo un objeto y le doy al punto, me aparecen todos los métodos públicos que tiene el objeto. Get número 1, no, este era para devolverme el 3. Get número 2, no, este era para devolverme el 6. Get operación, este es para devolverme la suma. Get resultado. Y llamo al get resultado. Bueno, pues ahí tenéis la primera versión de este ejemplo de utilización de la calculadora. Vamos a ver si funciona. Ejecuto. 3 más 6 igual a 9. Oye, pero qué poco útil esto. Esto aquí tengo que darle los datos aquí. No, eso lo puedes pedir al usuario. También podemos hacer. Yo me puedo declarar una variable es doble. Una variable para el número 1, para el número 2 y un char para el número, para la operación, para el operador. Entonces puedo hacer esto. Como voy a leer desde el teclado, voy a crearme otro objeto, pero en este caso de la clase scanner, ¿os acordáis? Scanner sc igual a new scanner. Esto es crearse un objeto. Vosotros ya lo estabais haciendo sin saber lo que era. Aquí está el útil importado, así que... Vale. Ahora vamos a pedir system.out print. Dame el primer número. En sesiones anteriores os he dado la tabarra de que el número tiene que ser consistente, que hay que filtrarlo. La semana pasada estuvimos hablando que este tipo de lectura, cuando voy a hacer el next doble, si en vez de escribir un número escribo una letra, me puede fallar, y para eso utilizábamos el try y el catch, todo eso. Todo lo que os expliqué la semana pasada, por supuesto que está en vigencia en esta semana. Lo que pasa es que para no volver a repetirme y hacer el código rápido, no voy a hacer todo eso, pero que habría que hacerlo, ¿vale? Entonces lo que hago aquí sería, número 1 es igual a sc.nextDouble. Y diréis, Fran, ¿y qué pasa si el usuario me escribe, en vez de el 8, me escribe Pepe? Pues que me va a petar. ¿Vale? Me va a petar porque no está bien este ejercicio. Habría que hacerlo con toda la seguridad, con la lectura de try y catch que os expliqué la semana pasada. Y ahí tenéis el vídeo de la semana pasada que lo recomiendo porque es muy interesante la parte esa del try y del catch, ¿vale? Pero nosotros por economía no lo vamos a saltar todo esto. System.out print, dame el segundo número. N2 es igual a sc.nextDouble. Y para leer el operador, lo que podemos hacer, si os parece, y así practicamos las sentencias condicionales, podemos decir pulse 1 si quieres sumar, 2 si quieres restar, 3 si quieres multiplicar, 4 si quieres dividir. Leemos ese número y con un switch, en función del numerito que sea, le asociamos al char OP el valor asociado, ¿vale? El valor adecuado, ¿vale? De esta manera
está muy chulo. Entonces, lo único que necesito aquí es una variable entera que me diga la opción que quiere, ¿vale? Vamos a llamarle opción. Si se ocurre de alguna otra alternativa y queréis que lo hagamos, pues lo hacemos también de otra manera. Print, vamos a decir en ln. ¿Qué operación quieres hacer? No, vamos a hacerlo sin el ln. ¿Qué operación quieres hacer? Y aquí ponemos, aquí brevemente, 1, sumar. 1 si suma, coma. 2 si resta. Una forma muy cutrecilla esto de pedirlo, pero 3 si multiplicación. Y 4 si división. Lo podemos hacer así. Ya digo que no es la mejor forma del mundo, pero es la más rápida, por lo menos la que se me ocurre a mí más rápida. ¿Vale? Entonces hacemos opción es igual a sc, como ahora lo que quiero leer es un entero, nextInt. Y ahora vamos a hacer un switch sobre la variable opción. Y aquí pues hacemos, en el caso de que sea 1, pues OP es igual a suma. Break, ¿os acordáis? Después de cada caso, ponemos un break para salirnos del switch. Esto lo voy a ir copiando y pegando con la intención de ir más rápido. Case 2, por aquí sería el case 3, el case 4 y el default que me va a decir que me vaya a contarme porque no he tecleado ningún número adecuado, ¿vale? Deberíamos de haber filtrado con un bucle para asegurarme de que el número estuviera entre 1 y 4, ¿vale? Pero bueno, repito que no se trata de hacer el mejor ejercicio, sino de hacer muchas pruebas con la creación de objetos, ¿vale? Número inadecuado. Adiós. ¿Vale? Y aquí tendríamos, en el caso 2 sería una recta, en el caso 3 sería una multiplicación, en el caso 4 una división y en el caso contrario, ¿vale? Entonces, una vez que ya tengo la información de la operación que quiero hacer, pues ahora me voy a crear otro objeto calculadora. Calculadora Miguel Macías. Bueno, vamos a dejarlo en Miguel. Miguel es igual a new calculadora. Y ahora los atributos que yo le paso, los parámetros que yo le paso al método constructor son N1, N2 y OP. ¿Vale? No importa. Y me da un error porque me dice que lo tengo que inicializar, ¿vale? Bueno, vamos a inicializarlo abro y cierro comillas, ¿vale? Vamos a inicializarlo la suma, por ejemplo, ¿vale? A un valor concreto. Luego aquí se lo voy a modificar, pues ya está. Entonces ya con esto me creo una calculadora, pero el usuario ha sido el que ha dicho qué operación quiere hacer, qué números quiere intervenir y el resultado es lo mismo. System.out print ln. El resultado es 2 puntos. Y aquí le concateno Miguel, punto, ¿qué resultado? ¿Vale? Vamos a echar a andar esto. A ver si explota, como digo yo. Bueno, esta es la primera operación de antes. Dame el primer término, el 56. Dame el segundo término, el 34. ¿Qué operación quieres hacer? Dividir 4. 56 entre 34 es ¿Vale? Si en vez de imprimir con println, que yo tengo la mala costumbre de imprimir con println, imprimimos con printf, ¿os acordáis que es bastante más operativo? Pues las decimales y todas estas cosas las podemos mejorar, ¿vale? En este caso no, porque en este caso ya estoy dando el string con el string compuesto aquí, ¿vale? Aunque también se podría hacer, ¿vale? Pero todavía no lo hemos visto. Me refiero para asegurar, para
decir que solo tenga 2 decimales en vez de todos estos números decimales. Pero bueno, eso no nos metemos hoy en esto. Vale. ¿Más o menos queda claro cómo he utilizado la clase calculadora? ¿Dudas? Ah, a mí me ha quedado claro. Vale. Pero claro, la utilización de clases no tiene por qué ser clases que nosotros os demos. En el tercer ejercicio que planteo, quiero utilizar una clase que está en la librería de Java, como es la clase LocalTime. O otra clase, que es la clase rectángulo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo yo puedo acceder a esa API, como le llamo yo, a esa documentación? Porque no me la dan. Lo buscamos en Google. Vosotros, aquí tenéis la URL de esa API, pero si vosotros hacéis API Java, ¿era local time desde el ejercicio? Local date, local time. Aquí tenéis la documentación. La misma, porque toda la documentación que genera Java es la que me genera el estándar Java. ¿Vale? Pues fijaos, el estándar, ¿cuál es el que he hecho al final? El local time, la clase local time. Vamos a ver qué métodos constructores tiene. Bueno, en este caso hay métodos que se llaman hay clases que no tienen métodos constructores, sino que tienen métodos pseudoconstructores, ¿vale? Que es una cosa que lo vamos a ver también, pero que no hay que llamar al método constructor, sino que hay que pasarle un dato a través de un constructor de otra clase distinta, ¿vale? Pero bueno, eso no quiero asustar todavía, ¿vale? Bueno, pues aquí tiene sus métodos, ¿veis? Aquí tiene el método add_into y aquí dice lo que hace, addDate, lo que hace, el equals, el format, el from, el get hour, pues me dice la hora que es, el get minute me dice los minutos que son en este momento, nanosegundos, los segundos, ¿vale? Bueno, estos son todos los métodos que tiene. Now me dice la fecha y la hora de ahora, de justo en ese momento. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un mogollón de métodos. Si nos vamos a la clase rectángulo, lo mismo. API de la clase Java de rectangle. Esta clase es más facilita, ¿vale? Esa es la que, con esta es con la que vamos a trabajar ahora. ¿Vale? Pues fijaros. ¿Dónde están? ¿Veis? Aquí tenemos los atributos de la clase, que es el ancho y el alto, y el XY es en qué coordenada lo quiere dibujar, porque esto se puede incluso hasta hacer pequeños dibujitos en 2D, ¿vale? Pues estos son los atributos, los valores que tiene el rectángulo. Y luego tenemos métodos constructores, en este caso tiene un mogollón. Tiene el método constructor cuando no le paso nada. Cuando no le paso nada, pues los 4 valores esos, el valor X y el valor Y, para situarlo en un eje de coordenadas, y el ancho y el alto, pues me lo inicializa a 0. Luego tengo un método constructor cuando le paso un objeto dimensión, que el objeto dimensión es otro objeto distinto, que tendríamos que ver cómo funciona, pero que básicamente el objeto dimensión es un objeto que tiene como atributo el alto y el ancho. O la forma más fácil, llamar al método constructor de rectángulo diciéndole el ancho y el alto concreto. O también tengo el método constructor pasándole las coordenadas X, Y, donde lo tengo que empezar a pintar, donde está la esquina inferior izquierda, donde lo tengo que empezar a pintar, el alto y el ancho. ¿Vale? Aquí. Y luego, bueno, ya tenéis varias opciones más. ¿Vale? Con otros objetos más complicados, pero las más fáciles. Le paso el ancho y el alto y se supone que el eje X lo pone en 0, 0, la posición 0, 0 me lo pinta, o cuando le doy un punto concreto. Y luego tengo un puñado de métodos. Añadir más puntos, añadir más rectángulos, contains, esto es si un rectángulo está contenido en otro, ¿vale? Cosas más complicadillas, que esto es para formas geométricas, ¿vale? Así, método.
me dice cuál es el ancho, cuál es el alto, con el get height y con el get width y el get height. El get size me dice el tamaño, me dice la coordenada get y. Bueno, pues aquí tenemos una serie de métodos propios de la clase rectángulo. Aquí habría que ver exactamente qué hace cada uno. Lo malo de la documentación, pues está en inglés, aunque no es un inglés muy difícil. Y pues si yo quiero utilizarla, pues aquí me vendría cómo utilizarlo. El resize es para modificar el ancho y el alto a la vez. Luego tendremos seguramente el set y el set height, que están aquí en la parte de los sets, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos todo. Y el toString, que me devuelve, pues, en una cadena de caracteres, pues, los valores de esa variable. Bueno, pues, aquí sería cuestión de echarle un rato y ver exactamente cuáles son los métodos que quiero utilizar, porque se supone que cuando yo quiero trabajar con una clase rectangular es porque o lo hemos pedido para un ejercicio, o lo tenéis que hacer para algún proyecto personal. Entonces, vosotros sabéis que está la clase rectángulo ahí, lo googleáis, o lo dicen, o lo buscáis en algún libro, y ahora tenemos que ver cómo funciona exactamente. Pues cojo la API y veo cómo funciona. Y eso luego me lo llevo a Java. Entonces me voy aquí, vamos a hacer el ejercicio, vamos a empezar por el ejercicio 4, que quiero que es más fácil. Y en este caso ya os lo he dado resuelto porque solo quedan 15 minutos y ya sabía que íbamos a tener poco tiempo. ¿Vale? Pues fijaros, yo me voy a crear un objeto rectángulo y este objeto rectángulo tengo que llamar, le llamo R1 y llamando al método constructor de todos los métodos constructores, decido que sea al método constructor pasándole el alto y el ancho. Y los ejes aquí, pues inicialmente 0. Y pues para ver cuál es lo que me he creado, pues yo le llamo al método toString. El método toString es un método que tiene un nombre muy particular. Todos los objetos, o la mayoría de objetos, muchos objetos, tienen su propio su toString y lo que hacen es convertir en una cadena de caracteres, devolver en una cadena de caracteres todos los atributos, o al menos los más relevantes de ese objeto. ¿Vale? Entonces, vamos hasta aquí. Vamos a poner esto entre comentarios y vamos a ejecutar hasta aquí. ¿Vale? Vamos a ejecutar simplemente esto. Me creo el objeto, yo he visto en el método constructor que hay un método constructor pasándole simplemente el alto y el ancho, y después hago un método toString para ver qué me ha creado. Si yo esto lo ejecuto, ¿veis? Me imprime el objeto rectángulo y aquí me da los parámetros. El valor X por defecto es 0 y el alto y el ancho son los que yo le he dado. ¿Vale? Oye, pero es que me he arrepentido porque el width era ancho. El ancho no quiero que sea 5, quiero que sea 9. ¿Vale? Vale, pues no hay ningún problema. Le hago un método que la API dice que es un set size, ¿vale? Y en este caso el método set size, le digo que el método set size, ¿os acordáis? Le daba dos parámetros, el nuevo width y el nuevo height, ¿vale? Pues entonces el height es el mismo, r1.get, y en vez del ancho dale 5 es 9. Y ahora muestro, oye, el que he modificado, lo muestro y ahora me tiene que salir, pues en vez de 4 y 5, pues 4 y 9. Vamos a quitar aquí y vamos a comentar hasta aquí. ¿Veis? Inicialmente era 4 por 5 y ahora le cambio los datos y aquí muestro, venga, este es el primer rectángulo de nuevo. Y ahora es 4 por 9. ¿Vale? ¿Que quiero modificar también el otro parámetro? No, aquí lo que estoy haciendo es, me creo otro objeto rectángulo distinto, datos del segundo rectángulo. Y ahora me creo un objeto rectángulo, le he llamado R2, como le podría haber llamado rectángulo de José Álvarez, ¿vale? Y en este caso, el método constructor, en vez de utilizar el método constructor anterior, en el que solo le pasaba el alto y el ancho, le llamo al método constructor que le pasaba 4 parámetros: las coordenadas X y de donde se empezaba a pintar el alto y el ancho, y hago el método toString. Si yo solo ejecuto, datos del segundo rectángulo creado. Coordenadas 2, 2,
Empieza en la posición 2, 2 y tiene de ancho y de alto 1 y 2, que son estos dos valores. ¿Vale? Y pues, otro ejemplo más, ¿os acordáis que antes os he comentado el contains lo que hacía? Pues yo lo que hago es rectángulo 1, contains, rectángulo 2. ¿Qué hace el contains? El contains lo que significa es que no me he traído la tableta digitalizadora, que no recordaba que lo iba a tener que utilizar. El contains lo que hace es que si yo tengo un eje de coordenadas y yo tengo el primer rectángulo, el R1, que empezaba en las coordenadas 0, 0 y era de 4 por 5, 1, 2, 3, 4, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por 9. Pues este sería el rectángulo 1. Y el contains lo que hace es que si el otro rectángulo, en este caso el R2, está aquí dentro. Si os acordáis, el rectángulo 2 empezaba a la posición 2, 2, 1 y 2, y 1 y 2, por ejemplo, aquí, y era 1 por 2 o algo así. Era esto, más o menos, me parece. Entonces aquí el contains, este era R2 y este R1. Perdonad, que si lo iba a hacer me traigo la tableta digitalizada. Entonces este me tiene que devolver que sí. Eso es lo que hace el contains. Comprobar si un rectángulo está contenido en el área del otro. Perdonad por el dibujo. ¿Veis? Y me devuelve que sí. R1 contains R2 devolvía un booleano. Si habéis visto la API, aunque le he pasado un poco rápido, había que pasarle al contains otro objeto rectángulo y me devolvió un booleano. True o false, si contenía o no lo contenía. ¿Cómo lo veis? Más o menos queda clara la utilización de objetos. Hemos visto tres objetos instanciándose y utilizándose. El escáner, que es el primero que hemos visto. La calculadora que os le he dado yo, que es un ejemplo de calculadora que os he dado yo y que os he generado yo la documentación Java porque la he implementado yo. Y luego tenemos un objeto, como es el rectángulo, que lo he mirado desde la API de Java porque es una clase que está en la librería de Java. ¿Vale? Y nos quedaría, aquí, no sé si, sí, aquí también os lo he puesto, un ejemplo con la clase localDate, pero yo digo que aquí la clase localDate es un pelín más complicada porque no tiene método constructor per se, sino que tiene métodos pseudoconstructores, métodos que me crean ya el objeto sin tener que llamar al método constructor. En este caso, en este caso, fijaros como aquí me he creado dos objetos localDate, ¿vale? Uno es para anunciar mi santo, ¿vale? Que por cierto queda muy poquito, espero que me felicitéis. Es el 3 de diciembre, en este caso ahora será el 3 de diciembre de 2022, ¿vale? Dentro de unos días es mi santo. Pues fijaros, yo me creo una variable día, mes y año y me creo una clase localDate y esto es lo que se llama un pseudoconstructor. Un pseudoconstructor es un método que no cumple las condiciones que he dicho, no cumple la condición de que se tiene que llamar igual que la clase localDate. Tampoco estoy utilizando el operador new en este caso, pero es un método que se llama off, que es un método estático, bueno, eso tampoco lo quiero explicar, que es un método de la clase localDate, y yo le paso los parámetros, como es año, mes y día, y directamente me devuelve un objeto localDate, que yo le he llamado santo, con los datos de mi santo. ¿Vale? Esto es una forma de crearme un objeto localDate. Otra forma es llamarlo a otro pseudoconstructor, que es el now, y el now crea el objeto localDate con los valores de este momento en el que se ejecuta esta línea de código, es decir, hoy 29 de noviembre a las 9 y 17 u 8 o 9 minutos, ¿vale? Y segundo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues aquí tenemos dos objetos, ¿vale? Para eso, en la API viene cuáles son los métodos pseudoconstructores que me permiten crearme estos objetos. Y luego tengo los métodos propios que me devuelven información. Pues aquí he hecho una muestra de algunos, ¿vale? Pues por ejemplo, aquí tenéis fecha de hoy.getYear, ¿veis? El objeto fecha de hoy, llamo el getYear y me devuelve 2022, ¿vale? Y aquí tengo otro método constructor, que es el withYear. El withYear lo que me hace es... A ver, espera, me acabo de... Vale, lo que me hace es copiarme el objeto el objeto local date santo, ¿vale? Me lo copia con todos los valores, salvo
el año que yo le doy aquí. Es decir, si yo quiero decir, venga, pues quiero crearme la variable próximo santo, no el que voy a hacer dentro de unos pocos días, sino el santo del año que viene, ¿vale? Pues entonces yo me creo una variable local year y es en los mismos datos, el mismo mes, día que mi santo, pero con el año 2023. ¿Me entendéis? Bueno, en este caso 2023 lo tengo que poner en hexadecimal, en octal, en binario. Bueno, pues por eso es por lo que he utilizado antes el get year. Yo lo que hago es el get year de la fecha en la que estoy. Pues es que no sé si me va a dejar aquí el más uno. Más uno. Entonces yo me creo la fecha, almaceno en una variable local date, la fecha de mi próximo santo. Entonces tengo la fecha de mi santo, la fecha de hoy, la fecha del santo mío del año que viene. ¿Vale? Y luego, pues, métodos, pues tiene para adaptarse el local date. Por ejemplo, Luis Before, para comprobar si dos fechas, una va antes que otra. Próximo santo, ¿es anterior que la fecha de hoy? Me devuelve true o false. Y esto lo puedo poner pues, en un if, o mostrarlo por pantalla, o hacer lo que yo quiera. Y aquí la competición, lo que estoy comprobando es si el próximo santo es antes a la fecha de hoy, es decir, si mi santo ya ha sido, que en este caso me tiene que decir que no, o mi próximo santo es igual a la fecha de hoy. Es decir, si mi santo ha pasado ya, o es a la fecha de hoy, tengo que sumarle un año nuevo, porque mi próximo santo no es el de este año, sino el que viene, ¿vale? Que esto en vez de sumarle uno aquí, ¿vale? Fijaros lo que he hecho aquí, ¿no? Yo tengo el próximo santo y lo que hago es el santo, la fecha misma del santo con la fecha, con el año de hoy, de la fecha de hoy. Pero si mi santo ya ha sido, el próximo santo es más uno. Pues aquí tenéis otro método, plus year. Lo que hace es a una fecha, a un local date, le suma un año. Pues aquí tenéis otro método más, el plus year. Todo esto lo vemos mirando la API. Pues fijaros todos los métodos que hemos aprendido. El get year me dice el año de una fecha. El is before me comprueba entre dos local dates cuál va antes, si va este o va este. El isEqual me comprueba si dos local dates y dos fechas son iguales. El plus year lo que hace es la misma fecha le sumo un año. ¿Vale? Entonces, aquí de lo que se trataba era cojo la fecha, el año de hoy. Entonces me creo mi próximo santo, que es la misma fecha que el santo, pero con el año de hoy. Que en este caso el año de hoy y el año de mi santo es el mismo porque todavía no lo he cumplido. Entonces, si se cumple una de las dos condiciones, que es que yo ya haya cumplido o que lo cumpla hoy mismo, mi próximo santo es el año que viene. En este caso, como no lo he cumplido, pues no va a entrar aquí a este if. Y luego, pues lo mismo, aquí tengo el método between, que lo que hace es comparar dos fechas y ver si un determinado periodo, que es otro objeto distinto, esto tampoco quiero complicar mucho la vida, si ese objeto periodo está entre dos fechas, ¿vale? Pues me devuelve si sí o si no. Bueno, esto es bastante, bastante grande, ¿vale? Pero que no se trata de que aprendáis todo en un día. Yo tampoco me sé todos los métodos de memoria, para eso está la API, para hacer las consultas que necesite en cada momento, ¿vale? Bueno, pues si vamos ejecutando todas estas cositas, aquí tenemos un system.out, ¿vale? Fijaos, yo lo que quiero es mostrar, faltan tantos meses, tantos días para mi próximo cumpleaños, ¿vale? Y en este caso, pues diría que me faltan 3 días. Vamos a ver si esto. Faltan 0 meses y 4 días para tu próximo cumpleaños. Y aquí me dice cuántos días en total. Si me hubiera dicho que faltaba un mes y 4 días, pues me diría que 34 o 32, dependiendo de incluso de los meses concretos, ¿vale? Porque el get days, no, porque en el per 2 ¿vale? Yo lo que he hecho es cuántos días hay entre la fecha de hoy y el próximo santo. ¿Vale? Aquí me cuenta exactamente los días. Bueno, veis que aquí tenéis un pequeño ejemplo de cacharreillo que se puede hacer para trabajar en Local Date, pero el Local Date es una herramienta, es un objeto súper potente que se puede combinar con varios objetos más y me da para muchísimo trabajo, ¿vale?
Bueno, no sé si hay por ahí alguna duda, si no os quedéis con la idea de lo difícil que es el local date, ¿vale? Que yo no quería que aprendierais local date, simplemente el saber manejar e instanciar objetos y luego llamar a sus métodos, ¿vale? Desde objetos facilitos y, y con pocos métodos, como la calculadora que yo os daba, a algunos que están en las librerías y que son más complicadillos, como el rectángulo, a otros que son mucho más difíciles. Pero el que sea más difícil o Francisco, menos es que le tengamos que echar más horas o menos para buscar la información. ¿Vale? Francisco, te han puesto Dime. una duda en el. Lo que Pues pasa que se vamos a ha ido. verla. ¿Qué? Te, te han puesto una duda ahí. Lo que pasa que se ha ido en el comentario. Espérate. Ah, Dice, ¿con qué finalidad unas clases usan constructores y otras métodos constructores? ¿Ayuda a comprender mejor el código? no, 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 no. Realmente eso es que ahora mismo no nos vamos a meter en cómo se crean las clases, ¿vale? Eso creo que no lo vamos a ver hasta la unidad 5, ¿vale? Cuando veamos la unidad 5 no me quiero anticipar, porque ahora mismo no tenemos el nivel suficiente. Vamos a ver cuál es la diferencia entre crear objetos mediante métodos constructores o mediante pseudoconstructores, ¿vale? Pero no nos vamos a meter ahí todavía porque es un poquito más complicado de explicar, ¿vale? Bueno, pues alguna cosita más que queráis que comentemos. Me gustaría que me dierais feedback, ¿vale? Si os están resultando interesantes estas sesiones y sobre todo que desde ya, desde que vuestros profesores os pongan el enlace a la grabación hasta el martes bueno, el martes que viene no tenemos clase, hasta el martes siguiente tenemos 2 semanas para que vosotros me planifiquéis la clase. Fran, quiero trabajar un poquito más con las clases, con la instanciación de clases, que no me ha quedado claro. Quiero trabajar más con bucles, quiero que vosotros me pongáis. He estado mirando los ejercicios resueltos que hay en las unidades. Este ejercicio concreto no me sale y le he visto la solución, pero no lo entiendo. Házmelo tú, explícamelo tú, ¿vale? Quiero que me deis contenido porque a mí me facilitáis y os estoy dando un servicio más adecuado a lo que vosotros necesitáis. Francisco, una cosilla, soy de otro grupo y Dime, creo que Belén. la semana pasada no pillé el enlace. ¿Nos los podría facilitar? ¿El enlace a la grabación? A la del martes, el martes pasado, que creo que hubo clase, pero que Mira, si, no si se pasó. vosotros, si vosotros os suscribís a mi canal de YouTube, youtube.com, es que no sé cómo va. No sé exactamente cómo va, pero es Francisco Javier Martínez López. ¿Y ahí Mm, tienen las clases ah, de aquí? ahí están todas. Ah, Ahí, estupendo. ahí están todas las sesiones. Vale, espera que me asegure. Que es que el tema de YouTube poniendo nombres lo han puesto hace poco. Francisco Javier Martínez López, todo junto. Ah, vale, muy bien. A ver, como arroba Pues, Francisco Javier Martínez López. ¿Vale? Eh, lo que no está en el canal es la presentación PowerPoint que uso, el proyecto, pero yo creo que todos los compañeros lo han puesto ya en el foro. ¿Tú de qué profe eres? soy del grupo A. ¿Y qué profesor es? No es para hablarlo con él y recordárselo. Es O que ella. ahora mismo me queda en blanco, no me acuerdo el Mila, nombre. Sandra, Encarni, Mm, no, Es el mismo que el mío. Es el mismo que el mío. José Javier. José Javier. sí, Sí. José Javier, ese es. Vale, pues yo se lo recuerdo. Mira, aquí está. Aquí en el chat han puesto el enlace al canal. Ah, Lo pongo estupendo, aquí en pues un me momentillo. suscribo. Es youtube.com/. Francisco Javier Martínez López. Pues yo se lo recuerdo a José Javier, sobre todo para que tengáis también el proyecto. Es que yo no sé si en el canal, cuando subo un vídeo, no sé, es que yo tampoco creáis que yo soy que yo soy tan nuevo con el tema del canal de YouTube. No sé si podré poner ahí el proyecto y el enunciado y todo eso, no lo sé. Pero bueno, yo le recuerdo a José Javier que lo ponga. ¿Vale? ¿Alguna cosilla más? Y el vídeo ya te digo que sí que lo pueden mirar ahí. De hecho, estará el segundo o el tercero. ¿Alguna cosilla más, chicos?
¿No? Bueno, pues lo dejamos. Que gracias por venir, que da gusto por lo menos tener a 10 alumnos como tengo hoy, que muchas veces hemos dado clase ahí con 3 o 4 y dices, leche. Ya que estás dando la videoconferencia, pues te gusta tener a gente y que te participe y que tal. Así que muchísimas gracias por venir. Nos vemos en 2 semanas, ¿vale? A ver si os animáis todos y los que estéis viendo en diferido, animaros, preguntar dudas, planificarme la clase, decirme dónde queréis que haga más hincapié y así no tengo que estar yo diciendo, imaginándome qué es lo que más necesitáis, ¿vale? Venga, pues Gracias, hasta luego. Fran. Hasta dentro de 2 Saludos. semanas. Hasta luego.